Bueno, ¿qué tal? Llegamos al momento esperado de las preguntas y respuestas. Tenemos aquí en el panel al licenciado Carlos Esteban González de Medellín, a Luis Jiménez Briceño de Costa Rica, al doctor Javier Terriente de Panamá y al doctor Gustavo Molina también de Medellín. Y estamos, bueno, tenemos aquí varias preguntas y vamos a empezar con el licenciado Carlos González y nos preguntan que cuándo se recomienda hacer una composición ósea, una composición corporal y cuál es el riesgo desde el punto de vista de radiación. ¿Cuándo es la indicación de hacer composición corporal? Bueno, es simple la composición corporal. En la charla vimos como las indicaciones de los pacientes que realmente aplicarían para hacer una composición corporal, y el tema de seguimiento o de exámenes continuos ya es determinado dependiendo de la cantidad o de la intervención de nutrición, de la intervención en el ejercicio, y puede ser mensual, bimensual, trimestral. A diferencia de la densitometría, la composición corporal, la masa muscular y la masa grasa varía rápidamente, se gana o se pierde de manera rápida, y desde el punto de vista de radiación no hay ningún inconveniente en hacerlo periódicamente, mensual o bimensual, porque la radiación que se recibe con la composición corporal es inclusive inferior a la radiación dispersa o a la radiación natural. Entonces recibimos menos radiación con la composición corporal que lo que podemos recibir en un día de playa. Entonces, desde el punto de vista de radiación, no hay ningún inconveniente hacerlo periódica o mensual o bimensual o trimestral, dependiendo de la cantidad de ejercicio y de la rigurosidad de la dieta o de lo que queramos ver en los cambios, en lo que queramos ver los cambios. Ok, Carlos, siguiendo en esa misma línea y viendo otra pregunta aquí, dice, ¿la sarcopenia se puede diagnosticar solo con la composición corporal por DEXA o se podría diagnosticar de otra manera? Recordemos que con la composición corporal podemos medir únicamente masa muscular. Solamente midiendo masa muscular, como lo veíamos en las recomendaciones de los consensos, solamente midiendo masa muscular podemos hablar de presarcopenia o de normalidad. Para poder hablar de sarcopenia tenemos que medir la funcionalidad también de esa masa, no solamente la cantidad de masa, sino la funcionalidad de la masa. Para medir funcionalidad tendremos que medir o fuerza de brazos o velocidad de la marcha. Teniendo dos de estos componentes, masa muscular y velocidad o fuerza, ahí sí podemos hablar de sarcopenia concretamente. Inclusive si tenemos las tres mediciones, podemos hablar de sarcopenia severa, si las tres mediciones son bajas. Ok. Luis, aquí tenemos una pregunta que nos hacen que dice que ¿cuándo se debe medir la densidad mineral ósea en ambas caderas? O si se debe medir la densidad mineral ósea en ambas caderas o en una. Ok, normalmente se utiliza una cadera, con una cadera es suficiente. Ahora, en algunos centros puede ser que midan las dos, ¿verdad? Eso ya es una cuestión que decide cada centro. Sin embargo, se sabe pues que la diferencia entre una cadera y otra no va a ser tan grande normalmente, salvo que nosotros tengamos una condición específica. Por ejemplo, un paciente que tenga una hemiparesia, que haya tenido una pérdida importante de masa muscular, de movilidad, podemos tener un poco más de afectación en esa cadera, pero en general se menciona uno. En algunos centros o en algunos equipos también existe la posibilidad de medir las dos y hacer un promedio. Sin embargo, ese tipo de evaluación no está muy claro la utilidad, y en el caso de que el centro decida hacer ese promedio, se utiliza el promedio de cadera, de ambas caderas, cadera total, no de cuellos femorales, el promedio. Entonces, en general la respuesta sería que normalmente se mide una cadera, eso es suficiente, y de acuerdo ya a la decisión de lo que se encuentre, puede ser que haya que medir las dos. En la conferencia, por ejemplo, mencionaba yo que a veces tenemos algún tipo de patología, nos hemos topado con algunas caderas que tienen mucha artrosis en cabeza, que se mete incluso un poco hacia el cuello femoral, podríamos medir
entonces la otra para tener un parámetro más adecuado o más acertado si es que tenemos alguna patología, pero en general una cadera es más que suficiente. Una ventaja también, perdón, en algunos lugares es que en el seguimiento puede ser que el paciente se nos fracture una cadera, entonces ya esa cadera que veníamos midiendo no nos sirve. Entonces, en algunos centros, si se miden las dos, pues podría ser de utilidad en el seguimiento en el caso de una fractura. Pero siempre hay que recordar que en densitometría siempre se reporta el sitio que sale más bajo y ese es el que vamos a tomar en cuenta. Ok. Perdón, doctor. Dime. Perdón, Dime, Carlos. yo quiero complementar un poco lo del doctor con el permiso del doctor Jiménez. Sí, claro. Claro. La ISSD dice exactamente lo que el doctor acaba de expresar, que con una cadera es suficiente. El riesgo es bueno hacer las dos caderas exactamente por eso, por tener un punto de comparación cuando ya pueda existir una fractura, pero cuando se hacen las dos caderas hay que tener el cuidado de que la lectura se haga con el valor más bajo, no leer los promedios, porque cuando leemos promedios estamos dejando de lado el valor más bajo y hay que recordar que cuando hacemos densitometría estamos buscando pacientes enfermos, entonces lo más bajo es lo que tenemos que utilizar para dar el diagnóstico. Hay que tener esa prudencia, no hay ningún problema en hacer las dos caderas, pero sí tener presente que lo que nos da el diagnóstico es el valor más bajo, no los promedios. Pena, gracias. Claro, gracias, Carlos. Luis, ¿cómo saber si el cambio de la densitometría de seguimiento ha sido o no significativo? Ok, bueno, hablábamos de que, bueno, que en densitometría tenemos que tener mucho el cuidado de que se haga la técnica adecuada, que es el posicionamiento, todo el seguimiento que decíamos que en el mismo centro y demás. Ahora, los equipos generalmente cuando hacen las tablas de seguimiento van a decir si el cambio de acuerdo al equipo, que no es lo mismo que lo que deberíamos reportar, hay un valor porcentual que nos dice cuánto cambió de un estudio a otro y si fue significativo o no. Sin embargo, eso tiene trampa, porque eso es lo que el equipo viene de fábrica para decir que es un cambio. Sin embargo, recordemos que tenemos seres humanos manejando el equipo, tenemos técnicos, no todos los técnicos tienen la misma manera de hacer el estudio. Entonces, en cada centro tiene que haber un estudio de precisión e incluso un estudio por cada técnico. Y eso, como lo mencionaban en las charlas, consiste en que cada centro tiene que hacer barridos de pacientes para hacer todo un cálculo, ¿verdad? Entonces, ese cálculo, que no voy a entrar mucho en detalle, pero cada centro tiene que tenerlo y entonces decir, bueno, mi error de precisión es tanto y mi cambio significativo mínimo es tanto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el resultado de la densidad mineral ósea de columna hoy, la comparo con el del año siguiente, veo cuál fue el cambio y lo comparo con el cambio que yo necesito para decir que hubo un cambio real. Entonces, básicamente, en resumidas, se trata de que cada centro sepa cuál es su error de precisión para saber si ese cambio que se dio de año a año está dentro de ese rango, en cuyo caso no habría cambio significativo, pero si supera ese cambio, entonces uno diría si hay un cambio significativo en el estudio, ¿verdad? Porque a veces nos topamos pacientes que, por decir algo, hay una diferencia de -2, pero tal vez ese -2 no entra dentro de la significancia estadística, pero se basa principalmente en ese cambio de densidad mínimo significativo para cada zona. Tenemos que tener para columna, para cuello femoral y para cadera total. Luis, ahí me están haciendo una pregunta que tú mencionaste que cuando los pacientes se hacen estudios de medicina nuclear deben tener cuidado en la realización de la densitometría. ¿Podrías explicar un poquito sobre eso antes de pasar a otra pregunta? Sí, recordemos que los equipos estos son equipos electrónicos, tienen unos detectores electrónicos, entonces si hay radiación todavía, por ejemplo, si el paciente se hizo un estudio de medicina nuclear y automáticamente ese mismo día llega y todavía hay algún resto de radiación, eso va a ser captado por los receptores electrónicos y va a haber problema.
Yo recuerdo precisamente una historia en algunos de los congresos de algunos de los centros de Latinoamérica, no recuerdo cuál, pero que mencionaban que tenían un problema porque el equipo de densitometría estaba precisamente en una sala de medicina nuclear. Entonces los pacientes se les suministraba el fármaco radioactivo y los pacientes esperaban casi que pared de por medio con el equipo, y entonces esos pacientes estaban transmitiendo un poquito de radiación a los estudios que se estaban haciendo en ese momento. Entonces, más que nada es eso. Recordemos que se utiliza radiación y eso lo puede Excelente. captar. Claro, ¿y algún tiempo específico? Porque los pacientes, los estudios de medicina nuclear son bastante frecuentes. Sí, bueno, yo diría que dependería de cada isótopo que se utilice y demás, pero yo diría que una semana por lo menos para estar uno tranquilo. Ok, tranquilo de que... Gustavo, hay una pregunta para ti aquí. Dice, nosotros siempre hemos dicho, y los que manejamos osteoporosis sabemos que la osteoporosis pues es un todo. Entonces, ¿por qué la densitometría ósea por sí sola no es suficiente para diagnosticar a un paciente? Okay. Porque mucha gente, por decirlo así, puede que trate la densitometría y lo que hay que tratar es al paciente. Entonces, ¿por qué la densitometría ósea por sí sola no es suficiente para diagnosticar osteoporosis? La densitometría ósea ha sido la herramienta que hemos utilizado desde el 94, creo que es más o menos, y ha sido, 84, perdón, y ha sido estándar, y ha sido el gol estándar, y realmente todos los estudios y todo lo que promovemos, digamos, para tratamiento de osteoporosis se basa en estudios densitométricos, pero siempre hemos dicho, como el doctor Jiménez también lo expresó muy bien y nos lo mostró con ejemplos muy claros, que tiene errores importantes, sobre todo de adquisición y de interpretación, dependiendo de quién la tome y de quién la lea. Por eso mismo, al tomar la densitometría, y como lo decíamos, la densitometría es un concepto densitométrico de área, areal. Pero cuando estamos midiendo área, solamente estamos midiendo gramos por centímetro cuadrado y estamos decidiendo la densidad. Por eso el doctor Jiménez nos mostraba cómo una fractura o un cemento óseo muestra muy aumentada la densidad mineral ósea, y es un falso positivo, porque no es que esté bien, sino que al contrario está muy mal, y al estar muy mal, en la interpretación dice que está muy bien. Entonces hay un contrasentido, porque siempre nos ha faltado un calidómetro para poder medir la segunda parte de la resistencia del hueso, que es la calidad del hueso, no solamente la cantidad. En la próxima charla en TBS vamos a ver un poco de eso precisamente, en donde vamos a explicar cómo realmente la estructura del hueso es conjunta, y si uno le quita una de las partes, va a fallar el sistema. Entonces, si uno no tiene el concepto de calidad también presente, probablemente la densidad es la herramienta que tenemos, pero hoy en día, con los avances que se han hecho de la densitometría, cada vez tenemos una herramienta un poco más sofisticada, más pulida, y que nos da un concepto mucho más claro de ese factor, de ese riesgo de fractura, que es realmente lo que nos quiere mostrar en última la densitometría ósea. O sea, que en realidad es un todo, ¿no? Densitometría, FRAX, trabecular bone score, la clínica, la historia del paciente, sus factores de riesgo modificables y los no modificables. Así es. Ok, gracias Gustavo por la aclaración. Javier, siempre se dice que la densitometría hay que hacerla, por ejemplo, o cada 12 o cada 16, a veces cada 24 meses. ¿Cuándo pueden realizarse pruebas seriadas? ¿O cuándo hay indicación de realizar pruebas seriadas? Bueno, la herramienta de la evaluación de fracturas vertebrales es una herramienta que se puede utilizar y utilizamos nosotros en nuestros centros cada vez que el paciente va, una vez ya haya cumplido con las indicaciones de la ISCD, de la edad o pérdida de talla. Sobre todo nosotros nos enfocamos en la presencia de fracturas vertebrales grado 1, que son las que son más difíciles de diagnosticar y que si uno las presenta o las tiene en cuenta en el estudio anterior, buscar esa misma vértebra a ver si ha tenido un deterioro o incremento de esa fractura. Es el punto donde más nos enfocamos a realizar la continuidad o hacer unos exámenes de seriados de evaluación de fracturas vertebrales. Obvio, siempre y cuando ya hemos cumplido con los
parámetros que dice la ISCD de cuándo hacer una densitometría. Si el paciente, perdón, una evaluación de fracturas vertebrales. Si el paciente en este periodo ha tenido una pérdida de la talla o ha llegado a la edad adecuada, se le hace el estudio y se le hace, cuando tenga la siguiente cita de densitometría, que esa es la gran ventaja de la evaluación de fracturas vertebrales, tenemos la oportunidad de poder hacerle otra vez el estudio de control. O sea que siguiendo en el mismo punto donde va y lo que explicó antes Carlos, la evaluación de fractura vertebral y la morfometría son estudios que no necesariamente tendrían que demorar 12 o 16 meses, sino que podría en un momento, dependiendo del paciente, realizarse antes. Generalmente atendemos al paciente en la misma cita de la densitometría, y esa es la gran virtud de este estudio, que es un estudio complementario, porque como ya vimos en la charla, hay pacientes que tienen diagnóstico de osteopenia y con la presencia de fracturas vertebrales obviamente cambia este diagnóstico. Es un estudio que recomendamos hacer una vez ya cumpla con los estándares de la ISCD, hacerlo cada vez que el paciente viene a su cita de densitometría. Y otra pregunta, Javier. Es muy frecuente que tú recibas en la consulta que un paciente te traiga una densitometría de un lado y después te traiga otra densitometría de otro lado. ¿Se pueden comparar equipos diferentes? ¿O es recomendable mejor que se lo haga en el mismo equipo cada vez que te lleve los resultados? Obviamente, como es un estudio que hacemos a la par de la densitometría, es recomendable que sea en el mismo equipo. Pero a diferencia de la densitometría, como esto es un análisis básicamente visual, siempre y cuando el estudio previo esté bien calibrado y esté bien tomado, se pueden hacer comparaciones de un equipo diferente. Ya te digo, porque todo se basa más en lo visual que en lo numérico, a diferencia de la densitometría. Pero obviamente, si le vamos a hacer una densitometría al paciente, preferiblemente que todos los estudios sean en el mismo equipo. Luis. Perdón. Dime, Carlos. Aporto algo, doctor, qué pena con su permiso, y es dele. La evaluación de fractura vertebral, usualmente, como dice el doctor Terrientes, la hacemos con la densitometría, en conjunto con la densitometría. Pero no necesariamente tiene que ser con la densitometría, por ser un estudio adicional. Entonces, por ejemplo, el caso de un paciente que tiene osteopenia, osteoporosis, se le hizo la morfometría en su visita con la densitometría y no se observaron fracturas vertebrales, pero en el transcurso del tiempo que pasaba mientras la siguiente densitometría tuvo una pérdida de estatura o de altura, o el médico o está presentando dolor en la parte lumbar o en la parte torácica, y hay alguna sospecha de que está empezando a hacer fracturas vertebrales, se le puede hacer también la morfometría, independiente de que no se haga con la densitometría. Quería pues como es correcto, es lo que decía, si dentro del periodo ese incluyes alguna de las causas de indicaciones de morfometría o evaluación de fracturas vertebrales de la ISCD, con gusto se puede hacer el estudio, ¿no? Eso es así. Lo importante es que puede variar. Esos son dos estudios que pueden variar en menos tiempo. Correcto. Luis. Ramiro. Gustavo. Cuéntame. Dime, Gustavo. Una pregunta que vale la pena, yo como ortopedista la tiro al ruedo, y es radiografía versus morfometría vertebral. Okay, ¿Qué prefieres? ¿O cuándo utilizas uno o cuándo utilizas la otra? Es muy interesante. Obviamente, yo creo que si el paciente solamente le vas a hacer una evaluación, creo que la radiografía es mucho mejor que la evaluación de fracturas vertebrales. La gran bondad de la evaluación de fracturas vertebrales es que se hace en el mismo sitio, generalmente puede tener hasta el mismo costo que el estudio, pero obviamente la resolución de una radiografía es mucho mejor que la evaluación de fracturas vertebrales. Sí, y yo aporto ahí algo también. Cuando uno trabaja con técnicos que están muy bien capacitados, a veces el mismo técnico hace el estudio. O sea, a veces dice, aquí sospecho que hay una fractura, y entonces cuando ya llega el paciente, ya me llega con todo, y entonces eso es información adicional que en el mismo momento se obtiene, y para el reporte es importantísimo. Claro, exacto. Hasta hace unos años atrás, cuando empezó la densitometría en los años 90, que no se hacía radio,
pues a veces se cometían de repente errores porque habían columnas que no se podían leer, habían caderas que no se podían leer. Y cuando llegó el radio y ya la International Society Clinical Densitometry definió pues que habían que tener dos valores y de ese escoger el peor, que empezó el antebrazo y que empezaron los densitómetros a tener software de antebrazo. Entonces, aquí nos hacen una pregunta con respecto a esto, Luis. ¿Cuál antebrazo se debe utilizar para la medición? ¿El dominante o el no dominante? Sí, normalmente. Y si alguien quiere aportar algo más. El no dominante es el que se utiliza de rutina. Pero básicamente porque ahí sí puede haber diferencias. Usualmente, dependiendo del oficio y serie de actividades que tengan los pacientes, el dominante puede tener densidad más alta. Entonces siempre nos vamos al no dominante como el sitio a medir en primera instancia, salvo que ese tenga alguna condición que no nos permita medir. Ok, aquí hay una pregunta un poco controversial, pero vamos a hacerla para Gustavo. Y si alguien quiere comentar algo sobre esto, puede comentarlo, por supuesto. En su conferencia usted plantea romper el paradigma de que la osteoporosis se define como hueso poroso y relacionada con la densidad mineral ósea. ¿En qué fundamenta este concepto? ¿Cómo debería asumir entonces, cómo debería asumirse la definición de osteoporosis? Yo creo que es va muy concadenada con lo que estábamos hablando anteriormente, y es que osteoporosis no es solamente hueso poroso, sino es hueso y calidad, es cantidad y calidad. Entonces, ese es el concepto. Entonces, la idea de quitar el paradigma es precisamente ese, que o sea, no quedarnos con el concepto de que es hueso poroso, sino que es un hueso de mala calidad, y esa calidad es la que tenemos que medir, y tenemos que buscar las herramientas para poderlas medir. Obviamente, hacer una biopsia es muy invasiva y muy dolorosa y realmente no nos va a dar toda la información, a no ser que estemos buscando algo específicamente metabólico, que es muy complejo y que además es muy difícil de leer y en fin. Pero hay herramientas, como vamos a ver ahora, que nos ayudan muchísimo a podernos acercar no invasivamente a ese concepto de calidad y a poder, como decías tú, hacer un todo global y poder entender que la osteoporosis no es solamente un papel, una densitometría, un menos 2,5 y se acabó, sino que inclusive con menos 2,0 el paciente puede estar mucho más grave que en un 2,5 con buena calidad ósea. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la diferencia entre un 2,4 y un 2,6? Una definición, básicamente, que la tenemos por estándar, pero puede estar en mucho más riesgo el de 2,4 con un TBS bajito que un 2,6 con un TBS alto. Entonces, si vamos a proporciones, hay más fractura en osteopénico que en osteoporótico. Exactamente. Es correcto. No, hay una pregunta. Dime, Luis. Dime. No, otra cosa que yo creo que el TBS nos ha venido a ayudar muchísimo. Por ejemplo, el concepto de que muchos diabéticos se nos fracturan con densidades no tan bajas. Entonces ahí es donde decimos que podemos tener un paciente con densidad normal, pero que tiene fractura. Entonces catalogan como pacientes osteoporóticos. Entonces, siempre insistimos que densitometría no es simplemente el examen, que ese es el error que se ha caído en muchos lugares donde personal o gente no entrenada nada más, acuesta el paciente, tira el reporte menos 2 punto tanto, menos 2 punto tanto y hasta ahí llega. Pero no consideran factores de riesgo, si usa glucocorticoides, si son diabéticos y demás, si ha tenido fracturas previas, ¿verdad? Son muchas cosas y esto es lo fascinante del hueso, ¿verdad? Que no solo es el estudio, sino todo lo que hay alrededor de ese paciente. Y entonces yo, pues que dicha que se va a hablar también del TBS, que es un tema también muy interesante que lo tenemos en los densitómetros. Así como también podemos ver pacientes con osteoporosis de menos 3,5, de menos 4, que se caen 3 veces y nunca se fracturan. Exacto. Javier, aquí nos preguntan que qué hacer ante la duda de una fractura por fragilidad u otra condición. Bueno, eso retomamos a lo que Gustavo estaba señalando como una perla. Yo creo que ya contestó la pregunta. Son casos donde uno debe buscar otro tipo de herramientas, ya sea un estudio convencional de rayos X o algún estudio un poquito más avanzado que nos confirme si esa vértebra está fracturada o no y si la fractura que tiene es una fractura por fragilidad o si es una fractura patológica o una fractura por otro tipo de condición o alguna deformidad de la misma vértebra
que pueda ser una variante o una enfermedad metabólica que afecte el hueso, ¿no? Creo que eso es lo que decía, a lo que se refería Gustavo, que es preferible ya, si vamos a hacer un estudio más profundo de estos pacientes, hacerlos con unos métodos que tengan mejor resolución. Y una pregunta interesante sería, ¿cómo definir con anterioridad el riesgo de la fractura en los pacientes? Gustavo, ¿cómo tú podrías definir con anterioridad el riesgo de fractura en los pacientes? Ahí sí, como decimos acá a veces, no se me adelante, no se me adelante, espéreme para la próxima, porque es que si le empiezo a contar todo, me tiro claro, la charla. Esa la dejamos para la parte avanzada. Esa la dejamos para la parte avanzada. Entonces, Carlos. No, básicamente la respuesta es Frax. Es Frax ajustado. Y les dejo la inquietud para que entiendan un poquito más el concepto que lo vamos a desarrollar en la próxima. Yo te la recuerdo ahora en el próximo bloque. Carlitos, ¿cuáles serían las principales indicaciones para medir una composición corporal por DEXA? ¿Cuáles serían las indicaciones? Bueno, en general la indicación para medir una composición corporal por DEXA es cualquier tipo de patología o condición que tenga el paciente que pueda alterar masa muscular, tejido graso o hueso, o las tres juntas. Es decir, pacientes con obesidad, con sobrepeso, pacientes que inician un programa de ejercicio dirigido, pacientes que inician dietas vigiladas, pacientes que pierden aceleradamente masa muscular por diferentes condiciones, EPOC, por insuficiencia renal crónica, por cualquier tipo de esas patologías que deterioran el músculo, y pacientes, inclusive hay una muy interesante que es pacientes con VIH, con tratamientos de antirretrovirales por el cambio de masa grasa en las diferentes regiones del cuerpo que empiezan a deteriorar o a distorsionar la forma del cuerpo, y el paciente empieza a verse diferente y a irse a dejar el tratamiento por la distorsión de su misma apariencia. Entonces ayudaría muchísimo a ajustar las dosis para evitar este tema de la distorsión corporal. Ok. Yo agregaría, no, simplemente hago énfasis en un punto importante que a veces siempre pensamos en las condiciones médicas, y eso está muy bien porque pues para eso son nuestras herramientas médicas, pero hay condiciones, y lo hemos discutido con Carlos, que por ejemplo en los equipos de alto rendimiento, en los equipos deportivos de alto rendimiento, sería ideal, por ejemplo, tener a estos pacientes antes de pretemporada y después de postemporada, o antes de empezar en pretemporada, para poder decir, mire, usted llegó de vacaciones de esta manera, hermano, necesitamos trabajarle esto y esto, tenemos que o bajar masa o fortalecer este grupo muscular o lo que sea. Y eso para una persona, para un equipo de alto rendimiento deportivo, creo que puede ser supremamente útil para que el deportista llegue en su punto óptimo a poder empezar a desarrollar su trabajo, pues su deporte, que es lo que va a hacer en ese momento. Entonces es otro punto ideal también. Y se nos olvidaba, son las 3:44. Un minutico, se nos olvidaba algo importantísimo y algo que va ligado mucho con el tema de densitometría. Acordémonos que uno de los factores de riesgo de fractura es el riesgo de caída. El riesgo de caída está directamente ligado a la pérdida de masa muscular. Es decir, si tenemos poca masa muscular o esa masa muscular no es funcional, no tiene unas fibras gruesas ese músculo, el paciente se cae más frecuentemente, y el paciente que se cae se fractura. Y si la masa muscular, si la masa ósea está en osteopenia o en osteoporosis, es mucho mayor el riesgo del paciente a fracturarse. Entonces, la liga que hay entre músculo y hueso, que nos ayuda muchísimo con la composición corporal y la densitometría ósea, y ojalá se hicieran juntos y empezara a funcionar esta liga. Ya son las 3:45. Vamos a dejar estos 15 minutos de receso, y a las 4 los invito para que vayamos a la parte avanzada, donde vamos a escuchar a Gustavo Molina, y vamos a escuchar también, que va a tener 2 conferencias, y vamos a escuchar al doctor Bruno Musi de Brasil, y después entramos en la parte final. Así que muy agradecido por su participación, y tenemos 15 minutos de receso. A las 4 arrancamos con la parte avanzada. Saludos y muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Gracias.